Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan todos los lunes a las 8 p.m. por acá, por Washington TV, la televisión del futuro ahora. Continuamos con nuestro programa Reflexiones Políticas. Ante que todo quiero agradecer a todos aquellos que expresaron sus comentarios muy positivos con relación al programa anterior de la semana pasada, donde hicimos un análisis comparativo entre la república y la democracia. Le agradezco sus sabios comentarios también, porque nos permite de alguna manera pensar que estamos comunicándonos en lo que queremos comunicarnos, porque de eso se trata la vida, de ir avanzando, evolucionando, entendiendo, interpretando mejor las cosas que tenemos que saber, para que no nos sorprendan los desaciertos, las equivocaciones, los errores. Así que a todos ellos, agradecidos por sus comentarios. Hoy, otro tema en esa misma dirección, que la vamos a hacer también, como decía yo la semana pasada, desde el punto de vista, si se quiere, académico-político, porque el tema tiene que ver con la autocrítica política de un sistema, el de Venezuela, y que estoy seguro que otros países de América Latina también tienen características de comportamiento similares, sus responsables de cumplir con las funciones del Estado. Siempre he dicho que escoger un buen candidato, un buen presidente, un buen gobernador, un buen representante legislativo es esencial. Por ahí arranca la calidad de la selección de nuestros representantes. Sin embargo, a veces nuestros liderazgos, nuestros movimientos políticos y los que están en el poder tienden a ignorar que hay cosas que pudieran estar incidiendo para que no se logran los resultados esperados que esperan los pueblos cuando los eligen. Y no se trata simplemente de cambiar de un partido a otro, de escoger un presidente cuando termine su periodo, sino también fijarnos cómo está funcionando el Estado. Y la primera afirmación categórica es que en el caso de Venezuela, el Estado no ha estado funcionando como debería funcionar, porque somos un Estado prodigioso, un Estado que la naturaleza nos ha dado todos, recursos naturales, estratégicos, muchos recursos estratégicos naturales. Tenemos una geografía, una orografía, tenemos un clima benigno, tenemos unos recursos humanos también que lo han demostrado históricamente fuera del país. Sin embargo, seguimos en deuda con ese país, del cual no hemos ufanado de ser un país rico, pero que los resultados nos han confirmado que hemos sido pobres a la hora de transformar esas riquezas naturales en progreso, en seguridad, en desarrollo sostenido, sustentable, en bienestar social, que son los fines de todo Estado democrático
que tiene que cumplir. Y seguimos pendientes en esa materia. Y en los últimos 26 años, tal vez por dejar de ser, dejar de hacer, dejar de pasar las oportunidades para producir los cambios de manera oportuna, nos haya sorprendido esa gran equivocación del pueblo que eligió con votos en el 99 el gran autor intelectual y ejecutor del proyecto del socialismo del siglo XXI, y que hoy, hasta el sol de hoy, lo que nos está dejando es un pobre país arruinado, destruido, todas las empresas quebradas, las empresas del Estado. Aunque antes que llegaran estos bárbaros de hoy, por lo menos en Venezuela había una clase media, la mayor clase social era la clase media. El grueso de esa componente lo representaba la clase media. Hoy, el sol de hoy, 2025, tenemos que el 92% de los venezolanos son pobres. Pobres. O sea, que destruimos la clase media y la convertimos en pobres. Pero el tema de hoy tiene que ver justamente, no para dedicarme a los malos que han estado al frente de la nación, sino para darnos un baño autocrítico para identificar que hemos tenido un Estado que nos ha fallado desde el punto de vista de su funcionamiento. Un Estado rentista que ha estado haciendo de todo, que controla todo, que quiere producir todo y que ha generado una burocracia excesiva, ineficiente, ineficaz y corrupta. Porque en la medida que el Estado sea más poderoso, las probabilidades de la corrupción es bastante significativa. Y eso ha ocurrido en Venezuela. Entonces, traigo el tema porque esperamos que estamos a la vuelta de la esquina de que se produzca un cambio en Venezuela, que se recupere la democracia, que se recupere las libertades, que se restablezca la Constitución Nacional para que volvamos a la normalidad y comencemos todos a revisar, ajustar o reconstruir o construir un Estado que nos termine de garantizar prosperidad, seguridad, desarrollo, bienestar social. Porque seguimos teniendo recursos naturales. Y ahora tenemos recursos naturales humanos, mucho más de los que teníamos antes. Gente emprendedora, gente que se ha venido preparando y que están en diferentes países prestando sus servicios de manera reconocida y valorada. Entonces, más allá de que cuando se vayan los que están, que deberán irse muy pronto, y se restablezca esta normalidad institucional democrática, y para que todos los venezolanos comencemos a darnos cuenta de lo que les estoy diciendo, el Estado que tenemos funcionando ya no puede seguir siendo el mismo
que tenemos hasta ahora, porque ya probó su ineficiencia, ya probó su incapacidad y generó demasiados vicios que ya no se puede seguir bajo ese mismo sistema. Entonces, hoy vamos a recrearnos, vamos a irnos adelantando a lo que vendrá más adelante. ¿Cómo debe ser ese Estado? ¿Cómo nos imaginamos? Bueno, la primera cosa que debemos tener claro, además de recuperar la vigencia de la Constitución, tenemos que trabajar por un lado también en eliminar esa reelección indefinida, volver a la bicameralidad, la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados, para que haya más control del Estado, la Cámara del Senado, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con el Estado. Yo diría, bajar ese periodo constitucional de 5 a 4 años. 4 años son suficientes, porque si fallan, tenemos la oportunidad de sustituirlo pronto. Si en Estados Unidos, que es una de las primeras superpotencias del mundo, el presidente dura 4 años, con posibilidad de reelección una sola vez. Nosotros queremos más y lo largamos a 6 y el otro quería 7, menos mal que no se lo aprobaron. Y eso es más daño que le hacemos por ese tipo de criterios. Entonces, en eso habrá que trabajar. Pero también en la desconcentración y descentralización política administrativa de las funciones del poder central, del poder ejecutivo. Ya ese poder ejecutivo robusto, poderoso, hacedor de todo, controlador de todo, no debe seguir existiendo. Que se dedique a las cosas que le corresponden a los estados modernos de hoy. A cobrar impuestos, a dedicarse a su responsabilidad en materia de educación, de salud, de seguridad, de infraestructura civil también, de crear siempre condiciones para que se produzcan los trabajos. O sea, reducirle ese tamaño y dedicarse a lo que tiene que dedicarse, a la política exterior, a la política internacional. Entonces, reducir ese tamaño es una responsabilidad ineludible e impostergable que tienen que hacer en el futuro inmediato cuando se restablezca la Constitución y la democracia en Venezuela, para que absorban esas funciones también los estados. Los estados también tenemos que darle la confianza. Antes no le damos la confianza porque creíamos que no, que los que estaban solamente en el Poder Ejecutivo eran los que podían saber hacer de todo. ¿Y de dónde venían esos gobernantes? Del interior de la República. Entonces los estados deben también comenzar a asumir su autonomía e independencia de administración política administrativa, quise decir. Administrando la responsabilidad de lo que le corresponde a su educación del Estado, a la salud, a la seguridad, a la infraestructura civil. No solo el Estado, el Poder Ejecutivo es el que tiene que construir. No, las regiones deben tener ese poder de hacer las obras que hace falta en el municipio, en cualquier parte del territorio regional. Para eso hay que tener autonomía e independencia. Y ellos producir también las posibilidades de generar sus propios ingresos, además del aporte que pueda haber del presupuesto nacional, con sus impuestos regionales. Entonces, el Estado debe asumir esa responsabilidad, que es más fácil. Es más fácil
que un gobernador, que un alcalde que está más cerca de su gente, que conoce el terreno es menor, es más pequeño comparado con todo el país, que hacía el poder central haciendo de todo, asumir esas responsabilidades. Además, también autonomía e independencia en el ejercicio de su poder judicial, que tengan sus propias cortes regionales, municipales, para que administren justicia. Claro, todas esas competencias regionales subordinados en lo que tenga que subordinar con las leyes nacionales. Porque también el Estado, el Poder Ejecutivo, debe seguir apoyando hacia abajo en todas estas materias: salud, educación, seguridad, infraestructura, a las regiones en lo que tenga que ayudar y aportar. Porque de eso se trata, de complementarse. Pero el Estado, la batuta de manejar los destinos del Estado, le corresponde a los gobiernos, al gobierno regional o a los gobiernos municipales. Y no esperar que el Poder Ejecutivo apruebe las cosas, que le mande el presupuesto, que le dé prioridad a lo que están pidiendo. No. Estamos en el 2026. Eso le pasaba hasta hace unos cuantos años a la empresa privada, que vivía en una organización piramidal. La cúpula era la que tomaba todas las decisiones, hasta que llegaron otras filosofías, la calidad total, y llegaron otras, en la cual se invirtió esa relación de responsabilidades. Y la planificación viene de abajo hacia arriba, cada quien asumiendo sus compromisos y sus metas, y negociar sus metas de abajo hacia arriba. Por supuesto, bajo los lineamientos generales que desde arriba se imparte. Y así mismo tiene que ser en materia de políticas públicas. Tenemos que evolucionar. En tercer elemento a considerar, bueno, eso es como volver a insistir en lo que ya se ha estado insistiendo, pero que no termina de ejercerse tal cual como debe ser, que es consolidar la autonomía e independencia de los poderes públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que sean autónomos, que sean independientes, que no haya injerencia de ninguna clase. Todos trabajando en función de los intereses nacionales del país. Esa es su responsabilidad. Esos son sus límites, esos son sus alcances a la vez. Pero no, lo que hemos hecho es que llegue un partido al poder y entonces forma toda su estructura de personas alrededor para hacer negocios, para voltear la justicia y darle otra forma que no responde a su verdadera responsabilidad de la razón independiente. Esa es la verdad. Porque hemos estado trabajando con la politización en el ejercicio del Estado, que debe ser diferente. Los partidos se hicieron, claro, para llegar al poder, para presentar un proyecto siempre mejor de lo que ha tenido el Estado en toda su historia. Porque eso se trata, de ir siempre mejorando todo, llegar al poder. Pero hasta allí, después que se llegue al poder, esos gobernantes, esos diputados, esos concejales van a asumir la responsabilidad de Estado. El otro del municipio, el otro del Estado, el otro a nivel nacional. Porque ya son alcaldes, ya son gobernadores, ya son diputados, ya son presidentes de la República de la nación, no de un sector en particular. Y eso tenemos que entenderlo. Esa separación
de que la función del partido termina cuando hasta la elección y lleguen al poder, no como lo han hecho hasta ahora. El amiguismo, el compadrazgo, para mezclarlo y darle los cargos públicos y respetando las capacidades profesionales y técnicas que existen en el país. Entonces, esa autonomía e independencia de los poderes tiene que garantizarse. Porque tiene que haber el imperio de la ley, el imperio de la Constitución. Tenemos que respetar las leyes y hacer respetar las leyes. Tenemos que tener temor a las leyes. Y eso debe ser parte de una cultura política de todos los ciudadanos y de los que están gobernando. Todos debemos temerle a las leyes, a la Constitución. ¿Por qué? Porque si no las cumple, debe venir el castigo. Viene a venir el juicio para determinar qué castigo se merece el que viola una norma constitucional, una ley, sea quien sea. Y eso debe ir formando parte de esa nueva cultura política de Estado que debemos tener en el país. Cuarto elemento a considerar, la planificación estratégica del desarrollo del país a corto, a mediano y a largo plazo, igualmente las regiones y los municipios, sus planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Podemos seguir planificando prácticamente a corto plazo el periodo de gobierno del que está ejerciendo el gobierno, porque es otra cosa, llegan al gobierno y lo que llega es para comenzar a trabajar desde el primer día para quedarse en el gobierno, para repetir en el gobierno. Y se olvidan que están allí para cumplir con las responsabilidades con quienes los eligieron, que son los ciudadanos. Entonces, eso tiene que cambiar. Otro factor que tenemos que considerar y entender, además que la planificación estratégica es para el desarrollo de los ciudadanos, a todos por igual, todos, tenemos que entender algo, que el motor del desarrollo del país, sin duda, es el trabajo. Y hay responsabilidad tanto del Estado de crear esas condiciones para que se produzca trabajo. Y entonces eso debemos tenerlo muy claro. Acabar con todo esa condición que ha estado privando históricamente en quienes han gobernado el país, que tenemos que liberar la economía libre y de mercado. Solo con una economía libre y de mercado, competitiva, que sea la competencia la que determine la solución de los problemas económicos, porque en la medida que se compite, cada quien va a estar tratando de mejorar sus procesos para ofrecer sus mejores productos a sus mejores precios, compitiendo con calidad. Y ahí nos beneficiamos todos. Y que sean los ciudadanos los dueños de los medios de producción. El Estado no debe estar apareciendo dueño de nada, dedicarse a las funciones que ya dijimos. Eso es muy importante en ese cambio. Ahora, el ciudadano tiene que asumir también su responsabilidad en esta nueva Venezuela que ha de venir muy pronto y que debemos iniciar y lo estamos recreando para que nos preparemos todos para asumir esa responsabilidad apoyando el nuevo Estado que debemos tener, que debe generarnos una nueva cultura política integral. Es que el ciudadano definitivamente es el responsable de su autorrealización y determinación de sus fines, de sus destinos. Es el que tiene que decidir a dónde quiere ir. Solo él
debe asumir esa responsabilidad. Y el Estado te brinda las garantías, te brinda las libertades de creación, te brinda un Estado de Derecho para que te proteja en lo que tenga que protegerte. Y sigas tú trabajando, preparándote, capacitándote, educándote, ¿a dónde quieres llegar en la sociedad? ¿A dónde quieres llegar en la vida? Esa es tu responsabilidad. No como hemos venido hasta ahora, que nos mantenga el Estado para todos. Que si no trabajamos es mucho mejor. No, señor. Cambiemos 360 grados esa forma de pensar y de actuación que tanto nos ha hecho daño y por eso estamos como país. Y sin duda que esto implica, por supuesto, una conciencia país, una conciencia del liderazgo, del nuevo liderazgo, de entender estas cosas que son necesarias. Si queremos ser distintos a lo que hemos sido, si queremos evitar que nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en 98 y después sucesivamente lo que se ha venido produciendo en el país. Entonces la nueva generación tiene mucho que decir en este cambio cultural político que tenemos que promover y apoyar y sostener contundentemente en esa nueva Venezuela. Entonces tenemos dos grandes conclusiones. Primero, que es necesario sustituir al Estado rentista, ineficiente, ineficaz, corrupto que hemos tenido, con una burocracia excesiva que no produce resultados y no hay forma de medir los resultados porque tampoco se crean esos indicadores para que se pueda juzgar con las cifras que muestren al final del año en la ejecución del presupuesto. La segunda conclusión es que el nuevo Estado, creador y facilitador de las condiciones, es responsable, repito, es responsable de la creación y facilitación de las condiciones necesarias para que el ciudadano sea libre, responsable de su propio destino. Y en eso tenemos que tenerlo claro. Y defender, ejerciendo nuestros deberes y derechos y obligaciones como ciudadanos, la democracia, las libertades y los derechos humanos. No podemos encubrir ni callar en ningún momento cuando alguien viole los derechos humanos. ¿Saben qué son? Les recuerdo los derechos humanos. Derecho a la vida. Derecho a la libertad plena. Libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de creación, libertad de organización, libertad de asociación. El derecho a la seguridad personal. El derecho a la igualdad, ser tratados todos ante la ley de manera iguales. Entonces, tenemos una tarea, venezolanos y venezolanas, que comienza con cada uno de ustedes o de nosotros. Y comienza cambiando este chip que lo hemos tenido acá hasta el sol de hoy,
y que hoy pagamos muy caro las consecuencias del país que, si bien con todos sus defectos, sus errores, antes que llegaran estos bárbaros de los últimos 26 años, venía funcionando, lentamente, pero venía, pero con muchas deficiencias. De tal manera que esa deficiencia le permitió el autor material e intelectual del proyecto de socialismo del siglo XXI crear su revolución para justificar después sus actuaciones dictatoriales. Así que nos volveremos a oír y a ver el próximo lunes a las 8 p.m. por Washington TV, la televisión del futuro ahora, en Reflexiones Políticas. Buenas noches.